Bendiciones aquí con usted, Joel País también en voz alta y en este momento, diferencia de otros videos, yo quiero que tú saques un papel y un lápiz y busques tu palabra de Dios, tu Biblia y te sientes y tomes nota porque hoy Dios va a traernos mayor conocimiento y mayor revelación. Como ustedes saben, en este canal nos dedicamos a hablar de Dios y a sembrar un poquito de lo que es fe, de lo que es conocimiento bíblico que nos lleve a Cristo, ¿verdad? Hay un versículo bien lindo que a mí me encanta que Jesús dijo él mismo cuando oraba. En Juan 17:3 él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. A mí me encanta ese versículo porque me muestra la vida eterna de un punto de vista diferente. Para muchos, la vida eterna puede ser ese lugar que uno va a morar cuando uno muere. Y eso es cierto, eso es cierto. Pero me muestra este versículo que la vida eterna comienza cuando tú empiezas a conocer del único Dios verdadero y de su Jesucristo, su Hijo, a quien Él ha enviado. O sea que hoy en día empezamos a vivir la vida eterna cuando nos adentramos en el conocimiento bíblico, cuando nos adentramos en la multiforme sabiduría de Dios y empezamos a conocer de su palabra. Por eso es que ahora yo leo la palabra de Dios diferente. En un momento dado hay tres formas de leer la palabra de Dios para mi entender. Número uno, personalmente. Cómo tú puedes encontrar qué Dios quiere decirte para ti en tu día a día cuando tú abres la Biblia y buscas un versículo. Eso está muy bien. Segundo, hay una manera histórica de entender la Biblia de manera histórica, sucesos, por qué se dijo, a quién se dijo y qué estaba sucediendo en aquel momento. Y eso nos da una base histórica. Pero hay una parte muy importante que es la espiritual. Y es la espiritual, es cómo yo encuentro a Jesucristo revelado en cada libro de la Biblia. Porque Jesucristo quiere darse a conocer. Entonces yo entiendo que Jesucristo no tan solo está en el Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sino que también está en el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque Él es el principio y Él es el fin. Así que Él es el alfa y el omega. Entonces Él nos quiere dar a conocer sus misterios que están escondidos en cada parte de la Biblia. Y es por eso que yo me voy a la tarea hoy en día en mi caminar con Dios a leer la palabra desde ese punto, desde ese lente, desde ese lente. Así que te invito a que tú también lo hagas. Sin más preámbulo, quiero hablarte de un libro que es bien cortito, tiene 2 capítulos. Es un libro que tal vez es famoso por un versículo que dice así. A ver si a los que tienen más tiempo lo sacan. Ese versículo dice así: la gloria postrera será mayor que la primera. Pues ese versículo es muy conocido, pero ese versículo se encuentra en un libro que yo hoy puedo decir que es el fundamento, es la base de mi fe cristiana y debería ser la tuya porque nos trae una revelación poderosa de Jesucristo. Así que vamos a entrar en él. Yo lo marqué porque la verdad es que si no lo marco no lo encuentro porque es un libro muy corto y realmente lo he leído muy poco. Y se llama Ageo, el libro de Ageo. Así que tú, mira, abre tu Biblia y busca Ageo. Y busca Ageo porque si te toma tiempo, pues en esta Biblia está casi como no, un poquito más allá del medio. Pero mientras tú lo buscas, quiero darte un dato histórico de este libro para que entiendas de lo que vamos a hablar hoy, cómo Jesucristo es revelado en este capítulo. Miren esto. Ageo se basa en lo histórico, en que el pueblo de Judá, el pueblo de los judíos, estaban regresando a Jerusalén después de haber sido llevados, ¿verdad? A Babilonia, haber sido esclavizados por un tiempo. Pues cuando ellos regresan a aquel templo que una vez construyó Salomón, el rey Salomón, había sido quemado, destruido y estaba desierto. Entonces Dios le llama la atención al pueblo y le dice: ven acá, ustedes regresaron, pero ¿por qué entonces ustedes creen que es tiempo de adornar las casas de ustedes y arreglar sus casas mientras mi casa, mi templo,
está desierto, está abandonado. Entonces el profeta le habló al pueblo y el pueblo decidió, entendió, muy pocas veces pasa eso, pero el pueblo entendió y decidió, es cierto, dejaron sus cosas y fueron a edificar la casa de Dios, su templo. Eso es en lo histórico. Y ahora vamos a entrar a lo espiritual y vamos a encontrar a Jesucristo revelado en este capítulo. Entonces miren esto. Yo quiero empezar por hablarte de lo que es el templo celestial. Hay un templo celestial. Y ustedes, yo sé que cuando oramos y cuando la gente repite esta oración de Jesús, el Padre Nuestro, decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Entonces, cuando entendemos eso, que se haga su voluntad aquí en la tierra, como es en el cielo, entendemos que lo que está sucediendo allá ocurre acá. Y eso es un misterio que tal vez yo lo voy a explicar y no lo tengo tan claro todavía a profundidad, pero es algo que yo me sospecho, es algo que me habla a mi corazón cada vez que leo la palabra. Me doy cuenta que lo que pasa allá arriba pasa aquí abajo. Y en este caso no es diferente. Tanto la casa de Dios estaba desierta en lo literal, en este templo de Salomón que estaba quemado, pero en el cielo también. Y tú me dices, pero ¿cómo es eso? Pues quiero que te acuerdes de algo. Satanás, Lucifer, en un tiempo traicionó el trono de Dios y trajo maldad. Dice la Biblia que se halló en él maldad, en el templo, en el cielo celestial, porque él era él era de adoración y yo puedo entrar en la historia de él, pero eso es para otro video. Pero en ese lugar él traicionó y se llevó una parte, ¿verdad?, de los ángeles y vinieron aquí a la tierra e hicieron escante. Pero en el cielo dejaron la casa desierta. Por eso hay un versículo de la Biblia que me llega a la mente ahora mientras hablo, que dice, el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Es un lugar que realmente ha sufrido violencia desde el principio. Y yo sé que a lo mejor podemos entrar en cómo es posible que el reino de Dios sufra violencia. Es que el reino de Dios hubo traición, ¿está bien? Pero esto yo lo explico a profundidad en otro video porque aquí se me sale. Pero por eso también Jesús, para añadirte un poquito más, ya hablando mucho yo, reconoció que de los 12 que él tenía había uno que lo traicionaba. Porque ya Jesús lo había vivido antes. Vamos a ponértelo desde ese punto de vista. Ya la traición él la conocía. Cuando a ti te hacen algo, lo hace. Y no es, oye, no es que él no sepa todo porque conoce todas las cosas. Pero tú me estás entendiendo en el ámbito natural. Ahora, volviendo a lo espiritual, en la casa de Dios estaba desierta en el cielo. Entonces, ¿cómo yo te pruebo eso? Mira, yo tengo aquí unos versículos que apunté porque quería ser exacto contigo y no hablar por hablar, pero mira, acá tengo que en el libro de... Y lo tengo aquí, Dios mío, se llama Mateo 8, 20. Jesús estaba hablando con unas personas que este capítulo se usa mucho para decir, para predicar acerca de lo que cuesta seguir a Jesús. Porque habían unos que tenían unas cosas y Jesús les dice, véndelo todo y sígueme, o deja que los muertos entierren a sus muertos y vente y sígueme. Pero hay una parte que Jesús dice algo muy interesante. Jesús dice, las zorras, aquí lo tengo, las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y aunque tú me vas a decir, no, él se refería a otra cosa, yo te garantizo que en lo espiritual, en lo literal tal vez, recuerda que hay diferentes maneras de interpretar esto, pero de la manera espiritual, hago así porque es como que te pongas los lentes espirituales. Él dice que las zorras tienen guarida y las aves nido, pero el Hijo del Hombre, él, Jesús, no tenía dónde recostar su cabeza. Él sí tenía, él no dormía en la calle, pero él se refería a lo espiritual. Su templo estaba desierto.
Su casa estaba desierta porque allí hubo traición y allí hubo un desbalance, ¿ok? Y como también te lo puedo confirmar. Hay un versículo que está en Lucas, no es en Lucas, sí, en Lucas 19:10, que dice que Jesucristo vino, ¿verdad? A buscar y salvar lo que se había perdido. Y mira que no dice esto, que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar los que se perdieron o los que se habían perdido. Eso se predica de esa forma muchas veces y está correcto también, pero en lo espiritual, en el ámbito de cielo y tierra, Él vino a buscar lo que en singular, lo que se había perdido, porque lo que se perdió fue la comunión de Dios con el hombre, esa comunión directa. Y entiende una cosa, tú y yo no tenemos relación con Dios. Las relaciones se rompen. Si tú y yo tenemos una amistad, podemos ser amigos de toda la vida, pero tenemos una diferencia en algo y ¿qué sucede? Se rompió la amistad. Ya tú no quieres ser mi amigo porque las relaciones se rompen. Pero la comunión, ¿ves? La comunión que viene de la común unión no se puede romper fácilmente. Por eso es que dice que una soga de tres dobleces no se puede romper fácilmente. ¿Por qué? Porque ahora somos el Padre, nosotros y Jesucristo es el que nos une a través de su sangre, ¿no? Con Cristo. Entonces con Dios, Él nos vuelve a esa comunión. Pero te explico esto para que entiendas que Jesús vino a salvar y buscar lo que se perdió. ¿Y qué fue que se perdió? Eso, esa comunión que había entre Dios y el hombre. Es por eso, estas cosas yo las vengo hablando ahora, pero no las quería añadir en este video, pero lo estoy diciendo como quiera porque es que me llegan a la mente. Es por eso que Adán, el primer hombre, cuando escuchó la voz de Dios, después de haber pecado, tuvo miedo. Pero él hablaba ya con Dios. ¿Por qué tuvo miedo? Tuvo miedo porque cuando él al principio tenía una comunión con el Padre. El Padre le hablaba en su interior. Él le hablaba a él. Y por eso es que él nunca había escuchado la voz de Dios audible, así como de lejos. Él la había escuchado dentro de él. Pero cuando el hombre peca, Adán peca, dice que es destituido de la presencia de Dios. Y al ser sacado, él pierde esa comunión con Dios. Y ahora escucha la voz de Dios que dice: Adán, ¿dónde está? ¿Por qué te me estás escondiendo, verdad? Y Adán dice: es que escuché tu voz y tuve miedo. Entonces, porque tuvo miedo porque esa voz era la primera vez que la escuchaba externamente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Jesús vino a buscar y salvar eso. Eso fue lo que se perdió. Y en este libro de Ageo, él empieza a mostrarnos desde un principio que no había en la tierra ni en el universo nadie que no sea Jesucristo que pudiera hacer esto posible. Ningún hombre lo podía hacer. Entonces Dios estaba usando algo terrenal para mostrar lo celestial. Por eso es que dice, y ahora volvemos a Ageo 1:8. Dice: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Cuando vemos la palabra subir al monte, bueno, para los que son más nuevos, subir al monte, cuando uno sube al monte, es ese lugar donde tú te encuentras con una comunión con Dios. Es ese lugar de altar, es ese lugar de trono. Cuando Moisés subió a la montaña, él subió al monte, ¿verdad? A hablar con Dios cara a cara. El monte es el lugar donde tú te encuentras con Dios. Se puede simbolizar como su trono simbólico, ¿ok? Porque van a decir que Joel dice que el trono de Dios es un monte. No, es simbólico. Cada vez que la Biblia dice, miraré a los montes y subiré a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. O sea, tú no miras hacia los montes, hacia las alturas donde viene Jehová. Entonces, él dice: subí al monte. Trae madera. ¿Por qué madera?
Porque en el trono de Dios, para edificar la casa, hay un sacrificio. Y ese sacrificio lo hizo Jesucristo. ¿Cuál era? Que a través de la madera, ¿verdad? A través de la cruz, Él iba a morir, iba a restaurar todo lo que se perdió. ¿Ok? Entonces Él dice, subí al monte, subí a ese trono, pero traer la madera. Porque la madera era ese medio de sacrificio que iba a salvarnos, ¿ok? Y después dice, reedificar la casa. Y yo quiero aclarar aquí porque yo sé que lo que Jesús se refería era más de su casa espiritual y no la física. Es porque la palabra de Dios dice que en Salmo 127:1 dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. O sea que Jehová es quien edifica. Hay un libro bien poderoso que es en segunda, un capítulo de segunda de Samuel 7. Y yo aquí creo que lo apunté también. Segunda de Samuel 7, en el versículo 5. Este es David, el rey David, que él, después de tanta guerra y tanto dominio, él quería construirle a Dios un templo. Este mismo templo que hoy en día literalmente su hijo Salomón construyó y está abandonado. Cuando David quiso construir este templo, muchos años antes, eh, el templo él lo quería construir, pero él dice a Dios en el versículo 5, 2 Samuel 7, dice, Dios le dice, que tú me vas a edificar, Jehová, que tú me vas a edificar casa en la que yo habite. Como quien dice, tú me vas a edificar casa a mí. En el 7 le dice, ¿cómo que acaso? Dice, porque acaso yo he hablado alguna palabra para que me construyan casa de cedro. O sea, ¿acaso yo le he dicho a ustedes que me construyan casa de cedro? De madera de cedro. Yo no le he pedido a nadie que me haga eso. Yo siempre he vivido en tiendas y en tabernáculos. Eso es más o menos lo que está diciendo Jehová en ese capítulo 2 de Samuel 7. Pero en el 11 dice, Jehová te hace saber que Él, Jehová, te edificará casa. O sea que David quería edificarle casa a Dios y Dios le dice que tú me vas a edificar casa a mí. No, no, no. Yo te voy a edificar casa. Y es donde viene esa promesa poderosa que Dios le hace a David, donde viene Jesucristo, cuando le dice, y pondré un rey en tu trono para siempre. Pero se refería a Jesucristo, que era el rey en el trono para siempre. Y esa casa que iba a ser edificada tampoco era la terrenal, sino la espiritual, la Jerusalén espiritual. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que Jesucristo, cuando dice aquí, y traer madera y reedificar la casa, quien único podía reedificar la casa o edificar la casa, es el único que lo puede hacer, que es Dios mismo. Es Dios mismo. Dios en el Hijo. El Hijo era el camino, el que fue dado a los hombres para que a través de él podamos ser salvos. Él hizo el sacrificio de la madera y él entró y edificó la casa. Y mira que también dice este versículo y dice, y pondré en ella, en esa casa, en ese templo, mi voluntad. Eso me voló la cabeza, porque mira, dice, y pondré en ella mi voluntad. Y eso me llevó, y yo sé que tú te vas a acordar ahora conmigo, a este capítulo, y te lo voy a buscar aquí, en Lucas 22:42. Lucas 22:42 dice que Jesús está diciendo, Señor, aparta de mí esta copa. ¿Te acuerdas de ese momento que Jesús está sufriendo, verdad? Porque él está nervioso, va a ser arrestado y va a ser apresado y va a ser crucificado. Él dice, Señor, aparta de mí este cáliz, aparta de mí esta copa. Pero ¿qué dice después? Pero que se haga ¿qué? Tu voluntad y no la mía. Eso me encanta porque Jesús está probando que acá, Ageo 1:8 dice, Jehová dice, y pondré en ella mi voluntad. O sea que Jesús, aún siendo Dios, Jesús no hizo lo que él quiso. Jesús hizo la voluntad del Padre. Y eso cumplía esta palabra. O sea, cada cosa que Jesús decía y hacía,
en el Nuevo Testamento está acá en el Viejo. Es por eso que hay que buscarlo, porque está acá revelado. Jesucristo estaba cumpliendo esta palabra de Ageo 1:8. Y pondré en ella mi voluntad, dice Jehová. Cuando Jesús está orando, dice: Señor, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Claro, porque Jesús conocía la palabra y Jesús sabía que lo que se iba a hacer ahí no era la voluntad de él. Porque si hubiese sido por voluntad de él, hoy en día hubiesen predicadores diciendo: Jesús hizo lo que él quiso como hombre, no lo que Dios lo mandó. Pero como Dios es tan sabio, él puso su voluntad y Jesús lo cumplió. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y por último dice: y seré glorificado, Ageo 1:8, y seré glorificado. Y eso me llevó a otro versículo, Juan 12:28. Y tú te vas a acordar de este versículo también, que dice Jesús: para esta hora he venido. Y dice: Padre, glorifica tu nombre. Y se escucha una voz en el cielo que dice: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. A mí esto me impacta más todavía, porque nuevamente Jesús cumple cada uno de los mandatos que el mismo Dios, Jehová, dice que se necesitan para edificar el templo. Subí al monte, subió Jesús. ¿Y a qué monte? A la cruz del Calvario. Allá arriba el monte subió Jesús. ¿Y qué dice? Trae madera. Él trajo la madera, él trajo la cruz con él y cargando con él todos nuestros pecados. ¿Y qué más dice? Reedificar la casa. ¿Y quién es el que era único que la podía edificar? Pues Jesucristo, porque si Dios no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y dice que cuyo constructor y arquitecto es Dios, Hebreos 11. Entonces dice: y pondré en ella mi voluntad. Padre, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y dice: y seré glorificado. Jesús dice: Padre, para esto he venido, glorifica tu nombre. Y se escucha una voz en el cielo que dice: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y yo quiero que tú entiendas algo poderoso. Hay algo en el nombre de Jesús que quizás mucha gente pues no lo sabe, y yo te lo voy a decir ahora. ¿Has escuchado que la gente dice Yehoshua o Yeshua o Jeshua o Yeshua Hamashia, o dicen estos nombres? Realmente todos son lo mismo. Yehoshua es decir Joshua, es decir Jesús. Es que en la traducción a través del tiempo del hebreo, y va bajando hasta llegar al español, pues se tradujo a Jesús, pero su nombre podría ser un sinónimo de Joshua o de Josué. Es lo mismo: Josué, Joshua, Yeshua, Yehoshua, es lo mismo. ¿Qué significa este nombre? Pues mira esto. Cuando el ángel Gabriel vino, ¿verdad? Y le habló a María, le dijo: y tendrás un hijo, ¿verdad? Y se llamará Emanuel, que es Dios con nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 7, si no me equivoco, pero es el 7, versículo 14, por ahí, dice: y la Virgen tendrá a luz un hijo, y será su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Entonces se cumplió con María muchos años después que ese hijo se iba a llamar Emanuel, que significa Dios con nosotros. Pero María no le puso Emanuel, le puso como Jesús, le puso Yeshua, le puso Joshua, que es lo mismo. Entonces tú dirás: ¿y por qué no le puso Emanuel? Porque Emanuel era lo que significaba Dios con nosotros. Pero Joshua o Yehoshua significa Jehová salva, o Dios salva. De Yahweh, Yahweh salva, Jehová es el que salva. ¿Ve? Miren eso. Entonces cuando tú dices Jesús, o tú dices Joshua, o dices Yehoshua, tú lo que estás diciendo realmente es Jehová salva. Y tú vas a decir: eso no me convence. Pues yo te lo voy a probar. ¿Te acuerdas Moisés? Cuando Moisés fue sacado de las aguas, su nombre significa realmente eso. Moisés significa sacado de las aguas o salvado de las aguas. Pero Moisés no entró a la tierra prometida. Cuando Moisés
quiere entrar a la tierra prometida. Él falla, pasa algunas cosas y no entra, pero su sucesor se llama Josué. Moisés le cambia el nombre y le pone por nombre Josué, Joshua, que es sinónimo de Jesús, de Yehoshua. ¿Y qué significa Joshua? Jehová salva. ¿Qué significa Josué? Jehová salva. So, básicamente, Moisés, que era salvado de las aguas, no entró a la tierra prometida, pero su sucesor sí entró con el pueblo que iba a entrar con él. Y el que entraba cargaba en su nombre una revelación poderosa. Jehová salva. Y fue Josué que conquista, ¿verdad? La tierra prometida y logra entrar con el pueblo a la tierra prometida. Su nombre lo cargaba. Jehová salva. Jesús es lo mismo. Jehová salva. Porque Jehová es el que salva. Entonces Jesús está diciendo, Señor, para esta hora he venido. Juan 12:28. Glorifica tu nombre. Tu nombre. Y se escucha una voz en el cielo que dice, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y tú me vas a decir, ¿en qué momento fue glorificado? Pues Ageo nos lo explica, por eso es que este libro es poderoso. Dice en Ageo 2, versículo 3, mira lo que dice. ¿Y quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Ve, él está hablando de algo literal, que la casa estaba desierta, pero en lo espiritual también. Pero Dios les está diciendo, Jehová dice, ¿quién ha quedado de ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera? Porque lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Entonces mira qué dice más adelante. Esto es poder. Bendito sea el nombre de Dios. Mira, esto es poderoso. Mira lo que dice en el versículo 2:6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado con letra mayúscula de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. ¿Quién va a llenar de gloria la casa? El deseado. Esto está profetizado en Ageo. Esto es 500 años antes de Cristo. Subí al monte, traer madera, reedificar la casa, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Y dice, ¿quién de ustedes ha visto esta casa en su gloria primera? Ninguno. Ninguno la había visto. Porque eso es en el principio. Dios, cuando hizo la luz, ¿verdad? Del día 1, que no es la misma luz del día 4. En el día 4 Dios creó el sol y la luna, pero en el día 1 dice que se hizo la luz, ¿verdad? En el Génesis dice, y se hizo la luz. ¿Qué luz era esa? Bueno, Apocalipsis nos lo cuenta, dice que esa es la luz que no necesita de sol ni de luna, es la luz de la gloria de Dios, Jesucristo. Jesucristo era la gloria. Y dice aquí que de aquí a poco tiempo, dice Jehová, en el versículo 6 del libro 2 de Ageo, haré temblar la tierra y vendrá el deseado, Jesucristo, el deseado, y llenaré de gloria esta casa. ¿Me estás entendiendo? Porque esto es espiritual. Jesucristo era el único que podía hacerlo. Y ahora entramos al versículo más famoso de Ageo, que es el que casi todo el mundo conoce. Y dice en el versículo 9, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ahora estamos entendiendo por qué Jesús dice, y lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Bueno, porque Ageo 2:9 dice, la gloria postrera, será mayor que la primera. Entonces, cuando Jesucristo restaure todas las cosas, que ya lo hizo, porque ya murió en la cruz del Calvario, pero cuando Él venga ahora con sus santos en gloria y los muertos en Cristo resuciten primero, y Él levante a su iglesia y con Él todos los santos,
Bendito sea su nombre. En ese día veremos manifestado todas estas cosas y la gloria postrera será mayor que la primera. La casa, quien la edifica es Cristo. El único que hizo todo esto es Cristo. Quien lo podía hacer era Cristo, porque por medio de Él y para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Jesús es grande y es poderoso. A mí me encanta este capítulo ahora. Yo puedo profundizar un poquito más porque hay una parte acá que me encanta, que es del versículo 6, pero ya eso lo tenemos en otro video. Yo te quería mostrar cómo un versículo tan corto, Ageo 1:8, tenía tanta revelación. Meditad sobre vuestros caminos. Yo pongo delante de ti, dice Jehová en Deuteronomio 30. La vida y la muerte, escoge la vida para que viva. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte. ¿Quién lo hizo? Cristo. Traed madera. ¿Qué trajo? La cruz del Calvario. Reedifica la casa. El único que puede reedificar la casa es Jehová, porque en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no la edificara, pondré en ella mi voluntad. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, y seré glorificado. Para esta hora he venido. Señor, glorifica tu nombre, y lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Bendito sea su nombre. Dios es grande, es poderoso. Yo espero que hayas aprendido algo bonito. Yo lo que quiero lograr con esto es que tú veas cómo Jesucristo acá en el Nuevo Testamento está acá. Yo te invito a que te pongas estos lentes, no los míos, pero los tuyos, pero los lentes espirituales. Y no veas las cosas tan literal. Vamos a buscar lo espiritual para que podamos ver a Jesucristo revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y creo que estos son todos mis versículos. Correcto, he terminado. Bendito sea su nombre. Dios te bendiga. Oro ahora un momentito antes de irme. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo a las vidas que se quedaron todos estos minutos para escuchar esta palabra, Padre, que tú solo sabes cuánto tiempo me he tardado en hacer este video. Lo hago y me sale mal, vuelvo y lo hago y me sale mal, se me apagan las cámaras, se me apagan los micrófonos, es increíble, apagan las luces, es increíble. La cantidad de distracción y de interrupciones que esta palabra me costó, Señor, darla. Pero yo espero que ahora cuando apague la cámara, esto se ve espectacular y yo pueda subir este video para que todo aquel que me escucha, Señor, reciba de esto vida. Padre, yo bendigo sus vidas y bendigo sus casas y bendigo que todo aquel que escucha la palabra de Dios y la entiende y la recibe, Padre, reciba de ti bondad, amor, templanza, gozo, benignidad, alabanza, Señor, a tu nombre sobre todas las cosas, y bendice, Señor, sus casas y trae paz y trae abundancia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendigo. Buenas noches, porque para mí es buenas noches. Buenos días y es buenos días. Este es Joel Ballista de Amén en voz alta. Bendiciones.